Yo no sé, pero a mí me duele ver personas de años en la iglesia con el mismo problema financiero, con el mismo problema matrimonial, con el mismo problema con los hijos, que saben que tienen ministerio, que saben que tienen llamado de Dios, pero el temor, ese espíritu inmundo los tiene ahí quietos, porque están mirando lo que están haciendo los demás y no los deja avanzar, no los deja hacer lo que Dios quiere que hagamos. Uno a veces dando consejos a otra persona que uno mismo no hace. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 9, versículo 13, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no sé si ustedes, así como yo alguna vez le preguntaba a uno a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Usted alguna vez le ha preguntado al Señor eso? Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor aquí les está diciendo a los fariseos, misericordia quiero. Amén. El Señor esta mañana nos está diciendo a todos que lo que Él quiere de nosotros es misericordia. Y si quiere colocarle un título a este mensaje, puede colocarle ese, misericordia quiero, dice el Señor. Y buscando el significado de misericordia, nosotros pedimos la misericordia de Dios, eso es ser compasivos, tener compasión, que nos duela lo que a otro le pasa. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y cuando dice, y no sacrificio, y sacrificio es un ritual, una forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, Él no quiere, nosotros somos muy facilitos de volver las cosas rituales. Y yo pensé que el Señor me iba a poner a hablar de la misericordia de Él, o la misericordia que nosotros debemos tener. Pero resulta que no. Me puso a mirar es el espíritu religioso que está atacando la iglesia. Es un espíritu de religión. Así se le coloca dentro de la estructura espiritual, porque así se llamaban a los fariseos y los escribas de la época, religiosos. Y el Señor lo que estaba enfrentando allí era ese espíritu. Para los que no saben y los que yo saben, les recuerdo que nuestra lucha no es contra las personas, contra la carne, contra la sangre, sino contra principados, potestades, todo lo espiritual. Entonces, cuando yo hable de que esas personas están influenciadas por ese espíritu, yo sé que a su memoria se le van a venir personas que usted le ha visto con esas características. Eso es inevitable, pero yo le pido el favor de que se concentre en qué tiene usted de eso que vamos a leer ahorita, que el Señor Jesús dice, amén. Entonces, porque la idea es que nosotros salgamos de ese espíritu de religiosidad. El Señor dijo que para hoy domingo, lo que les decía, Él va a romper cadenas. Hay muchos que están estancados. Yo no sé si usted siente que da un paso y se devuelve 3, como si algo lo retrocediera. Como que un día está aquí, otro día quiere estar allá. Mire, ya el pastor empezó a hablar de la obra de la cruz y mermó la asistencia. ¿Por qué? Porque la gente quiere que le hablen de cómo conseguir empleo, de cómo conseguir la casa, de cómo ser famoso, pero no quieren que le hable de morir y de crucificar su carne y de morir todos los días a sus deseos y hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero pues desafortunadamente el evangelio y el discipulado es para los que quieren morir. Amén. Por eso el Señor dice que la puerta es estrecha para los que quieren venir a Él. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Uy, ¿cómo saben de Biblia? Bueno, entonces, ¿qué es un espíritu religioso? Encontré como 2 definiciones y dice que es un agente, hablando como en términos pues de militares, es un agente de Satanás, asignado para impedir cambios y mantener situaciones profundamente estancadas.
cuyo enorme peso hace difícil cambiar usando engaños religiosos. Y mire que estancamiento, un agua se estanca y que lo primero que pierde es el oxígeno. Y por eso se pudre y por eso empieza a oler mal. Entonces el espíritu religioso dice que se encuentra en todas las partes donde se predique el evangelio. Ese espíritu es inevitable que esté en todas las partes donde se predica la palabra de Dios, porque su objetivo es apartar a la gente de Jesucristo, a que la gente conozca la verdad. Otra definición que encontré es que es un espíritu asignado para distraer a las personas de la verdad, haciéndoles pensar que lo que hacen está bien. Yo no sé si a usted le ha pasado hablar con personas y uno ve, sabe que están mal y uno les pregunta, no, bien, todo bien. Y uno, Dios mío bendito. Entonces, ese es un espíritu de religión que te está engañando, porque usted no está bien, usted necesita ayuda. A veces es el orgullo que no deja pedir ayuda y por eso se estancan y por eso el enemigo aprovecha y los quiere asfixiar y matarlos, porque ese es el objetivo de este espíritu. Los fariseos o los religiosos de la época mataron a Jesús. Amén. Jesús les descubre la raíz de este espíritu en Mateo 15:6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estaban diciéndole, ay, que por qué los discípulos no se lavan las manos antes de comer, como nos enseñaron los ancianos. Tradición. Amén. Y nosotros caemos en muchas reglas humanas. Y les quiero compartir de esto porque los primeros que fuimos libres del espíritu de religiosidad fuimos nosotros dos. Amén. Y entonces ahorita les compartimos parte del testimonio, porque no es porque venga yo aquí a juzgarlos o a criticarlos. El Señor me mandó aquí para que ustedes conocieran y desenmascaráramos a Satanás y sus artimañas, para que usted pueda alcanzar lo que usted quiere. Yo no sé, pero a mí me duele ver personas de años en la iglesia y con el mismo problema financiero, con el mismo problema matrimonial, con el mismo problema con los hijos. A mí eso me duele. Yo me imagino que el Señor también está dolido en su corazón, porque Él quiere que de verdad vivamos como hijos de Él. Amén. ¿Cómo actúa ese espíritu? A través del engaño, engañándonos. Con los no cristianos, los que no conocen del Señor, por ejemplo, con los marroquíes los lleva a adorar a Alá, con los japoneses a la diosa del sol, con los de la nueva era toda la creación. Entonces siempre es distraer del verdadero Dios, aunque ellos dicen que todos los caminos conducen al Señor, ¿no? Pero eso es un engaño de Satanás. Con los cristianos, con las que conocemos de Dios, nosotros venimos de la religión tradicional, la mayoría, o de alguna secta que hemos participado, y allí lo que nos enseñaban era puros rituales, ¿cierto? Por ejemplo, en la religión tradicional, encenderle velas a los santos, u otras religiones es, vaya todos los domingos a la iglesia con la Biblia y usted es salvo. No haga nada, no cambie, y usted es salvo. Un engaño de Satanás. Leía una autora que me gusta mucho, Kimberly Daniels, y ella hablaba acerca de este espíritu y decía que este es el espíritu que ha mandado más personas al infierno. Y yo decía, uy, tenaz, claro, uno engañado y la gente piensa que está bien, pero hoy el Señor nos va a traer libertad a todos nosotros. ¿Ustedes lo creen? Amén. Bueno, ¿cuál es la estrategia de este espíritu religioso? Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Difamar a Dios. Otra estrategia es que quiere oprimir al pueblo de Dios mediante el temor y el desánimo. Y uno ve muchos cristianos, ¿qué le pasa? Estoy desanimado, estoy desanimada. Un espíritu de religión te está oprimiendo. Amén.
Lo otro es que quiere demorar los nuevos tiempos que Dios ha establecido. Un espíritu religioso se opone a los cambios, porque como con esta canción el Señor se movió y descendió, entonces de aquí a 8 días volvemos y la cantamos. No, el Señor no es así, nosotros somos los que somos así, que queremos coger algo y volverlo sagrado. Entonces Él quiere, hay oposición, cuando el Señor dice, vamos a hacer esto, no, pero no hagamos esto, hagamos mejor lo otro, es que cambiar, si toda la vida lo hemos venido haciendo así, por ejemplo el cambio de que ya no hacemos anuncios a la mitad, sino que seguimos derecho, hubo mucha oposición, empezando por nuestro propio pensamiento, que no, pero aquí ahora se dan los anuncios, no, ahorita están las redes sociales, vamos a hacer un boletín, o al final acabamos puntuales y pasamos los anuncios de la iglesia, pero lo importante es que la presencia de Dios no se pierda, y lo que el Señor quiere hacer en cada mañana, amén. El cuarto es que promueve el progreso del liberalismo y de la deslealtad a la ley de Dios y sus formas y sus leyes, cuando dice que trata de cambiar las leyes. Por ejemplo, ahorita vemos que ser homosexual no es pecado, por ahí salió en la televisión y en las redes sociales, ¿todos lo oyeron? Sí. Liberalismo, promueve las normas que Dios no dice, están cambiando la ley de Dios, que están de acuerdo con el matrimonio gay. Entonces, todas esas cositas son un espíritu religioso que se está metiendo y quiere poner las cosas ilegales, legales. Amén. Y lo quinto es que persigue abiertamente a los santos. O sea, a los santos de Dios los quiere manipular, los quiere controlar y los quiere intimidar. Y muchas personas que están quietas, que saben que tienen ministerio, que saben que tienen llamado de Dios, pero el temor, ese espíritu inmundo los tiene ahí quietos, porque están mirando lo que están haciendo los demás y no los deja avanzar, no los deja hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Los que están bajo esta influencia del espíritu son como la cizaña. ¿Se acuerdan la parábola de la cizaña? La cizaña es una planta parecida al trigo, pero que no da fruto. Entonces las personas influenciadas con este espíritu son personas que usted ve estériles, siempre lo mismo, secas. Entonces están siendo engañadas por Satanás y piensan que está bien. Y son colocadas en medio de la cosecha para asfixiar la cosecha, para detener el proceso, porque ellas se enredan como en las plantas buenas, que es el trigo, para ahogarlas y para secarlas. Esa es la misión del espíritu religioso, asfixiar la iglesia y estancarla. Amén. ¿Cómo el de espíritu religioso obtiene un derecho legal en mi vida? O sea, ¿cómo yo digo, venga y opere aquí? Yo le doy permiso. A través de las alianzas que hacemos. Yo les tengo que hablar de la religión tradicional porque yo vengo de allí. Y estudiando este tema encontré que uno hace alianza con este espíritu cuando es confirmado o cuando hace la primera comunión. ¿Por qué? Porque usted va y dice, yo acepto estar bajo esta cobertura que es el espíritu religioso. Y ahí hay un derecho legal. No crea que ya renuncié, pedí perdón por todas esas alianzas para poder venir a contarles a ustedes. Si usted no perteneció a la iglesia tradicional, pero estuvo en los adventistas, en los testigos de Jehová, en los mormones, y participó de eso, también le dio un derecho legal a este espíritu para que operara en su vida. Amén. Y en esta parte yo quiero invitar a mi esposo para que cuente el testimonio de cómo fue libre él de esta alianza que había hecho con este espíritu de religión. Amén. Porque esto está aquí con testimonio y todo. Bueno, buenos días. Pues yo vengo de una familia que, o sea, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis tatarabuelos, todos pertenecíamos a la religión tradicional. Y aquí donde usted me ve, yo era de los primeros viernes, de los 1000 Jesuses. En mi casa lo hacíamos.
del rosario todos los días, a las 7 del rosario, el jueves y el viernes santo, ir y caminar toda la iglesia en las estaciones, y nos caíamos y nos levantábamos. No nos podíamos bañar esos 2 días porque nos convertíamos en pescado. No podíamos jugar fútbol porque le pegábamos a la cabeza de Cristo. O sea, una cantidad de cosas que nosotros, o sea, que yo arrastré. Fui monaguillo. Aquí donde usted me ve fui monaguillo. Mi mamá decía, mi abuelita decía, ay, el niño tiene 2 coronas. Ahora no tengo sino una grande, pero yo tenía 2 cuando estaba pequeño. Y mi abuela decía, el niño tiene 2 coronas y él va a ser sacerdote. Sacerdote, padre de iglesia, ¿cierto? Y cura, pues. Y yo quería ser cura, yo quería ser, ¿sí? Después, pues, crecí. Pero ese espíritu quedó dentro de mí. Y recuerdo mucho que cuando nos hicimos cristianos, cuando nos ungieron como pastores, que cada que yo oraba, yo sentía que Dios me decía, tenés que dejar el espíritu de religiosidad, me decía. Pero ¿cómo si yo siento que yo no soy religioso? O sea, yo no era religioso, pero ese espíritu estaba en mí. Y cada que yo iba a leer la palabra, cada que yo iba a orar, o sea, se me dificultaba mucho entender, se me dificultaba mucho como recibir la revelación de Dios, y cuando yo trataba de meterme más, yo sentía literalmente como un ladrillo aquí en mi cerebro, como un ladrillo pesado, y me dolía, y uy, sí, y sentía esa voz de Jesús, ¿no? Del Espíritu Santo, que me decía, deje ese espíritu de religiosidad. Entonces, un día hicimos un ayuno con un pastor amigo, Pastor Luis Carlos. Le comenté a él, y él ese día oró por mí para que cortara a Dios de mi vida ese espíritu de religiosidad. Mire, y eso fue tan tenaz que yo sentí que prácticamente ese ladrillo salió. O sea, esa pesadez que yo sentía aquí cada que yo iba a estudiar la Biblia, cada que yo iba a orar, cada que iba a enfrentar algo, eso nunca más lo volví a sentir. Y desde ese momento yo empecé a entender, empecé a recibir la revelación de Dios, o sea, mi mente como que se abrió hacia lo que es la palabra, la escritura, lo que es la presencia, y desde ahí pues mi vida es diferente. Amén. Dios bendiga. Bueno, entonces vamos a ver cómo Jesús desenmascara el espíritu de religión. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 23, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Una característica del espíritu religioso que está operando o influenciando a una persona es que predica, pero no practica. Y yo creo que en ese calificamos la mayoría, ¿cierto? Uno a veces dando consejos a otra persona que uno mismo no hace. Me acuerdo del pastor Peña que decía, uy, yo a veces estoy dando consejerías y yo le estoy diciendo, él me está contando y yo, ay Señor, yo tengo eso. Y que él empezaba a sacudirse, ay, yo también tengo eso, Señor. Entonces, allí empieza uno a operar en un espíritu de religiosidad, dando unos consejos bellísimos, y en la casa nada de eso se hace. Segundo, está en el versículo 4, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Entonces ellos colocan cargas y exigencias religiosas. Usted tiene que hacer esto, ayune toda una semana, no tome sino agua, lea la Biblia de 7 a 8 de la mañana o mínimo 2 horas diarias, cuando esta persona no hace eso, ni siquiera hará devocional, pero no hace nada por mostrarle el amor de Dios y explicarle cosas que Dios ha hecho en su vida. Eso se refiere ese versículo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filaterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Entonces buscan reconocimiento de los demás y presumen, son orgullosos. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Buscan sobresalir en todo. Entonces son personas que se hacen notar donde quiera que estén y se tienen que hacer las cosas como ellos dicen.
y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Les gusta que los reconozcan, les gustan títulos y les gusta estar enseñando a otros. ¿Sabes? Gente que tiene, tengo un curso de tal, a nosotros nos llaman, pastor, tengo un curso de no sé qué, los 7 espíritus que atacan la iglesia. Ah, bueno, hermano, yo lo voy a ir a dar a su iglesia. No, hermano, tranquilo que nosotros oramos y lo que el Señor nos muestra. O sea, andan ofreciéndose. Y uno no tiene necesidad de promocionarse. A usted lo promociona Dios. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. O sea, ahí está clarito. Hipócritas es una persona que es falsa, que tiene engaño. Que usted siente, pues para cuando el discernimiento en nosotros está activado, usted sabe cuando la gente que uno le dice que es melosa, y a todo mundo le dice lo mismo, entonces uno sabe que está hablando con engaño. Versículo 15. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. El Señor nos ha llevado a utilizar mucho esta palabra, porque antes uno le daba miedo que porque la gente se asustaba, ¿no? Pero es que está en la Biblia, y nosotros tenemos que conocerla. Amén, para saber a qué nos exponemos. Versículos 16 y 18. Hasta el 18. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, sí, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. 17. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Entonces son personas interesadas, ambiciosas, solo les interesa el dinero. Versículo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto. ¿Qué es esto? El diezmo, ¿cierto? Sin descuidar aquello. Cuando los que dicen que en el Nuevo Testamento Jesús no habla del diezmo, ahí está hablando. O sea, practiquen el diezmo, pero no se olviden de ser misericordiosos, justos y fieles. ¿Y dónde somos más duros, injustos e infieles? En la casa, con la familia. Versículo 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Son las personas que usted aquí en la iglesia los ve vestido completo, pulcros, o sea, adorando, no se sientan en la adoración, nada de eso, pero usted tranquilamente después lo puede ver afuera con otra mujer que no es su esposa, o sea, en adulterio, o en fornicación si tiene novio o novia. Versículo 27, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de podredumbre. Entonces son gente que tiene maldad en su corazón, a pesar de que se ven bien por fuera. Y lo que veíamos ahorita, ¿por qué se pudrieron? Porque se estancaron. Su vida espiritual está estancado. Ellos no tienen relación con Dios, su corazón está lejos de Dios. Y por eso Jesús venía y les hablaba así fuerte. Si usted se fija en la palabra, ¿a quién Jesús le habló fuertemente? A los fariseos. Porque ese espíritu es inmundo. Es el mismo diablo que Jesús estaba enfrentando cuando les hablaba a ellos. Versículo 33. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Y el Señor los definía como serpientes y víboras. Y escuchaba una palabra donde este pastor decía que comparaba a Satanás con la pitón, esa serpiente que yo no sé, como que tiene 7 o 10 metros de largo, que se puede comer un
una vaca, un cocodrilo, pero la función de ella es envolver la presa y quitarle el aire. Y eso es lo que hace el espíritu religioso. Viene a quitarte el aire. Entonces te desanima, te aplancha, te acaba. Porque la palabra dice que todo lo que respire, alabe a Dios. Y si te quita el aire, no vas a poder alabar a Dios. Amén. Entonces mire que estamos aprendiendo a conocer las sutilezas de Satanás. Es que nosotros no podemos andar por ahí como si no pasara nada. Nosotros estamos en guerra. Y usted decide ser hijo de Dios y usted es blanco de Satanás. Y estar en el mundo, pues ya es de él. Entonces siempre tenemos que estar preparados porque estamos en una guerra. Amén. Versículo 34. Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. Qué bendición, ¿no? A otros los azotarán. ¿Sí vio que el ministerio es bueno? En sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. ¡Qué belleza! Mire que Jesús nunca nos engaña. O sea, aquí hay muchos profetas en la iglesia, gracias a Dios, y cuando dan una palabra y la gente no lo recibe, ellos ya saben que a eso el Señor los mandó a decir, y así que la gente no le creyera, que antes se van a salvar es de que los maten. Entonces es mejor que no le crean a uno. Amén. Estas personas quieren matar a los profetas, a los hombres sabios y a los maestros de Dios, o sea, no reciben las enseñanzas ni la palabra profética. Vamos a Juan 8:47. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Uy, palabra fuerte esa, ¿no? ¿Por qué Jesús les decía eso a los fariseos? Porque Él estaba allí presente. Él era un Dios encarnado y ellos no sabían, no discernían. El espíritu religioso quita el discernimiento, enceguece, adormece los sentidos, dice en Isaías 29, del 9 al 14. Enceguece, no deja ver. Usted, gente que usted la ve aquí mirando fijamente al pastor, pero parece que lo traspasaran a uno. Está enceguecido por ese espíritu, porque eso cae en un sueño profundo o espíritu de estupor que se llama. También dice que adormece los sentidos, gente que no siente nada. Entonces empiezan, ay no, yo aquí no siento la presencia, me voy para la iglesia de allá. Ay, acá tampoco, ay, yo no siento lo que el hermano dice. Ay, pero ¿por qué? Entonces empiezan, ¿y por qué a mí Dios no me habla? ¿Y por qué le habla a usted? ¿Ah? Porque está adormecido en sus sentidos. Y también hace caer en un sueño profundo. Dice que eso los hipnotiza y los empieza así, para allá y para acá. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Un día quiero servir al Señor, al otro día no quiero nada. Estoy orando. Después de 10 años y sigue orando a ver si le sirve al Señor. Espíritu religioso. Amén. Y no hay nada que más nos desgaste a nosotros como pastores y como ministros de Dios que una persona con ese espíritu. Porque uno le dice y no entiende. Y va y habla con el otro y le dice y vuelven y le dicen lo mismo que yo les dije. Y a mí nadie me había dicho eso. Y cuando me cuentan amigos, yo, pero ¿cómo así? Si yo estuve 2 horas diciéndole y le hablé lo mismo. Pero ya entendí que no es porque no quieran hacerlo, sino que es que no entienden, están hipnotizados, están adormecidos. Amén. También el Señor les dice que ellos son falsos adoradores cuando les dice, ustedes me adoran de labios para afuera, pero tu corazón está lejos de mí. Por eso es que el Señor dice que Él quiere verdaderos adoradores, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuántos quieren ser libres de ese espíritu? Amén. Si usted de pronto no sintió que lo tiene, haga la oración por si las moscas, porque está engañado. Sí, acuérdese que es lo que quiere es engañarlo y dejarlo así religioso. Y estancar la obra, y estancar los procesos, estancar los grupos. Entonces,
El Señor nos está diciendo que los tiempos son cortos. La gente se está perdiendo y nosotros aquí dándole espacio al espíritu religioso. ¿Cómo vamos a ser libres de este espíritu? Les voy a decir porque eso es lo que vamos a hacer ahorita en la oración. Primero vamos a pedir perdón por exaltar las tradiciones antes que a Dios. Y mire, si usted nació en un hogar cristiano, de pronto la tradición era, yo me reía con mi esposo porque nos acordábamos cuando recién empezamos de pastores y pues nosotros nos cogieron y nos vayan pastoreen y nadie nos dio un curso, ni nos dijo cómo se hacía, nada. Entonces el Señor ponía personas en nuestro camino y entonces uno le preguntaba y recuerdo que un día un pastor dijo, no, entonces usted ministre solo con aleluya. Aleluya todo el tiempo y que no suenen ni los ventiladores y nosotros veníamos y hacíamos eso acá, que para que la presencia de Dios llegara y después el Señor pues nos fue llevando a que no era la forma, era nuestro corazón y nuestro cambio que atraía la presencia de Dios, porque mire que la presencia de Dios muchas veces no llega porque nos mataría a todos. Los que se han leído La búsqueda de la presencia de Tommy Tini, lean allí. Que una vez una iglesia estuvo ore y ore por la presencia y cuando cayó la presencia, el primero que cayó como a 3 metros fue el pastor y se destruyó el atril. O sea, el Señor muchas veces no desciende porque no nos quiere matar, porque Él es santo, santo, santo. Amén. Entonces son muchas cosas que encierra este espíritu. También vamos a pedir perdón por elegir una religión por obligación o por agradar a mi familia. Muchos padres, pastora, es que mi mamá quiere que la niña haga la primera comunión, que todos los niños están haciendo la primera comunión y la niña no. Entonces los presionan y los presionan. Aquí en la iglesia hacemos lo que se llama el encuentro con Jesús, cuando un niño que los están acosando en el colegio con eso, usted le pone su vestidito, venimos y le explicamos lo que es la Santa Cena, lo hacemos que haga la Santa Cena conociendo con la revelación de la palabra y ahí le toma la foto y ya se la lleva a su mamá para que quede, o a su abuelita para que quede contenta, ya hizo la primera comunión. O el encuentro con Jesús se llama en mi iglesia. Amén. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para evitar esa presión. También vamos a renunciar a la alianza con esta religión. O sea, si usted hizo la primera comunión como yo la hice, o la confirmación que también, entonces vamos a renunciar. Y nos vamos a arrepentir por intentar calmar a Dios con ritos externos, creyendo que estamos pagando por nuestros pecados y seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, como cuando subíamos en Semana Santa a la Loma de las Tres Cruces y bajamos y seguíamos viviendo igual. O ir al Milagroso el 31 de diciembre a darle gracias y a pedirle por el otro año y seguir viviendo igual. Amén. Dejar de ser nuestro propio Señor para que Cristo sea tu Señor y mi Señor. Y vamos a hacer un pacto de obediencia por gracia a la palabra de Dios, declarando que ella es mi autoridad final. Si no está aquí en la palabra, usted no lo hace.